Manuscrito encontrado en una botella. Sobre mi país y mi familia tengo poco que decir. Un trato injusto y el paso de los años me ha alejado de uno, malquistado con la otra. Mi patrimonio me permitió recibir una educación poco común y una inclinación completativa. Permitió que convirtiera metódico en los conocimientos diligentemente adquiridos entre tempranos estudios, pero por sobre todas las cosas me proporcionaba gran placer al estudio de los moralistas alemanes, no por destinada admiración, elocuente locura, sino por la felicidad con que mis rígidos hábitos mentales me permitían detectar sus falsedades. A menudo se ha reprochado la aridez de mi talento, la falta de imaginación se ha imputado como un crimen y el escepticismo de mis emociones me ha hecho notorio en ese momento. En realidad, temo que una fuerte inclinación por la filosofía física haya teñido mi mente con un error muy común en esta época, algo de la costumbre de referir sucesos, aun los menos susceptibles de dicha referencia, a los principios en esa disciplina. En definitiva, no creo que nadie haya menos propenso que ya a alejarse de los severos límites de la verdad, dejándose llevar por los ignes fatui de la superstición. Me ha parecido conveniente sentar esta premisa, porque la historia increíble que debo narrar no sea considerada el desvarío de una imaginación desbocada, sino la experiencia auténtica, duramente para quien los ensueños de la fantasía ha sido letra muerta y nulidad. Después de muchos años de viajar por el extranjero, en el año 18 me embarqué en el punto de Pattaria, en la próspera y populosa isla de Java, en un crucero por el archipiélago de las Islas Sonda. Iba en calidad de pasajero, solo inducido por una especie de nerviosa inquietud que me acosaba con un espíritu malévolo. Nuestro hermano navío, de unas 400 toneladas, había sido construido en Bombay, en madera de teca de Malabar, con remaches de cobre. Transportaba una carga de algodón, una rama de aceite, de las islas Laquedidas. También llevábamos a bordo fibra de corteza de coco, azúcar morena de las islas orientales, manteca clarificada de leche de búfalo, granos de cacao y algunos cajones de opio. La larga carga había sido mal esquivada y el barco descobercaba. Zarpamos apenas impulsados por una leve brisa y durante muchos días permanecimos cerca de la costa oriental de Java, sin otro incidente que quebraban la monotonía de nuestro curso que el ocasional encuentro con los pequeños barquitos de dos mástiles del archipiélago en la que nos dirigíamos. Una tarde, pasábamos sobre la borda de popa. Vi hacia el noroeste una nube muy singular y aislada. Era notable, no solo por su color, sino por el ser que primera veíamos desde nuestra partida de Batavia. La observé con atención hasta la puesta del sol, cuando de repente se extendió hacia el este y oeste, siguiendo el horizonte con una angosta franja de vapor, adquiriendo la forma de una larga línea de playa. Pronto atrajo mi atención la coloración de un tono rojo oscuro de la luna y la extraña apariencia del mar. Este sufrió una rápida transformación, y el agua permanecía más transparente que de costumbre, pese a que alcanzaba a ver claramente el fondo. Al echar la sonda, comprobé que el barco navegaba 15 brazas de profundidad. Entonces el aire se impulsó intolerablemente, caluroso y cargado de exhalaciones en espiral, similares a las que surgen del hierro al rojo. A medida que fue cayendo la noche, desapareció todo vestigio de brisa, y resultaba imposible conseguir una calma mayor. Sobre todo, la toldilla ardía, la llama de una vela, sin el más imperceptible movimiento, y un largo cabello, sostenido entre dos dedos, colgaban sin que se advirtiera la menor vibración. Sin embargo, el capitán dijo que no percibía indicación alguna de peligro, pero como navegábamos a la deriva en dirección a la costa, ordenó arriar las velas y echar la anela, echar el ancla. No apostó vigías, y la tripulación, compuesta en su mayoría por malayos, se tendió deliberadamente sobre cubierta. Yo bajé, sobre recogido, por un mal pensamiento.
En verdad, todas las apariencias me advertían de la inminencia de mi Simón. Transmití mis temores al capitán, pero él no prestó atención a mis palabras y se alejó sin dignarse a responderme. Sin embargo, mi inquietud me impedía dormir, y alrededor de la medianoche subí a cubierta. Al apoyar el pie sobre el último peldaño de la escalera de medianoche, mi cámara me sobresaltó un ruido fuerte e intenso, semejante al producido de un giro veloz de la rueda de un molino, y antes de que pudiera averiguar su significado, percibí una vibración en el centro del barco. Instantes después se desplomó sobre nosotros un furioso mar de espuma que, pasando sobre el puente, barrió la cubierta de proa a popa. La extrema violencia de la ráfaga fue en una gran medida salvación del barco, aunque totalmente cubierto por el agua. Como sus mástiles habían volado por la borda, después de un minuto se enderezó pesadamente. Salió a la superficie y luego de vacilar algunos instantes, bajo la presión de la tempestad, se enderezó por fin. Me resultaría imposible explicar qué milagro me salvó de la destrucción. Aturdido por el choque del agua, al volver en mí encontré estrujado entre el mástil de popa y el timón. Me puse de pie con gran dificultad, y al mirar mareado a mi alrededor, mi primera impresión fue que nos encontramos entre arrecifes tan tremendo e inimaginable. Era el remolino de las olas enormes, llenas de espuma, en que estábamos sumidos. Instante después, oí la voz de un anciano sueco que había embarcado poco antes de que el barco zafara. Lo llamé con todas mis fuerzas, y al tanto se me acercó tan veladamente. Nos tardamos en descubrir que éramos los únicos sobrevivientes, con excepción de nosotros. Las olas acababan de barrer con todo lo que se hallaba en la cubierta. El capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, porque los camarotes estaban totalmente anegados. Sin ayuda era poco lo que podíamos hacer por seguridad del barco, y nos paralizó la convicción de que no tardaríamos en sobrezar. Por cierto, que el primer embate del huracán destrozó el cable del land, aunque de no ser así, nos habríamos hundido instantáneamente. Navegábamos en una velocidad tremenda y las olas rompían sobre nosotros. El maderamen de popa estaba hecho de añicos, y todo el barco había sufrido gravísimas averías, pero comprobamos con júbilo, que las bombas no estaban atascadas y que el lastre no parecía haberse descentrado. La primera ráfaga había amainado y la violencia del viento ya no era entraña. Gran peligro, pero la posibilidad de que cesara por completo nos aterrorizaba, convencidos de que en medio del oleaje siguiente sin duda morirían. Pero no parecía probable que el justificado temor se convirtiera en una pronta realidad. Durante 5 días y noches completos, en los cuales nuestro único alimento consistió en una pequeña cantidad de maleza, que trabajosamente logramos procurarnos en el castillo de proa, la carcasa del barco avanzó a una velocidad imposible de calcular, impulsada por sucesivas ráfagas, que sin igualar la violencia del primitivo Simón. Era más aterrorizante que cualquier otra tempestad vivida por mí en el primitivo pasado. Debíamos haber costeado Nueva Holanda. Al quinto día del frío era intenso, y pese al viento había girado un punto hacia el norte. El sol hacía con una enfermiza coloración amarillenta y trepaba apenas unos grados sobre el horizonte, y sin irradiar densidad y luminosidad. No había nubes a la vista, y sin embargo el viento arreciaba, y soplaba con furia, despareja e irregular. Alrededor del mediodía aproximadamente, porque solo podíamos adivinar la hora, volvía a llamarnos la atención la apariencia del sol. No irradiaba lo que no podíamos llamar luz, sino un resplandor opaco y lúgubre, sin reflejos, como si todos los rayos estuvieran polarizados. Junto antes de hundirse el mar surgente, su fuego central se apagó de un modo abrupto, como por obra de un poder inexplicable. Quedó solo, reducido en un aro plateado y pálido, que se sumergía deprisa en el mar insondable. Esperamos en vano la llegada del sexto día. En ese día para mí no ha llegado, y que para el sueco no llegó nunca. A partir del momento quedamos sumidos en una profunda oscuridad, a tal punto que no hubiéramos podido ver a un objeto a 20 pasos del barco. La noche eterna continuó envolviéndonos, ni siquiera atenuada por la fosforescencia brillante del mar a los que nos habíamos acostumbrado en los trópicos.
También observamos que aunque la tempestad continuaba rugiendo con interminable violencia, Tierra conservaba su apariencia habitual de las olas y espuma con las que antes nos envolvía. A nuestro alrededor todo lo espanto, profunda oscuridad y un negro y un sofocante desierto de ébano, un terror supersticioso. Fue creciendo en el espíritu viejo sueco y mi alma estaba envuelta en un silencio asombroso. Abordándonos todo intento de atender el barco, por considerarlo inútil, y nos aseguramos lo mejor posible al paso y el palo de mesana, clavando con amargura la mirada en el océano inmenso, que habría manera de calcular el tiempo ni prever nuestra posición. Sin embargo, teníamos plena conciencia de haber avanzado más hacia el sur que cualquier otro navegante anterior, y nos asombró no encontrar los habituales impedimentos de hielo. Mientras tanto, cada instante amenazaba con ser el último de nuestras vías. Olas enormes, como montañas, se precipitaban para abatirnos. El oleaje sobrepasaba todo lo que yo habría imaginado, y fue un milagro que no zozobrábamos instantáneamente. Mi acompañante hablaba de la livianidad de nuestro cargamento, y me recordaba las excelentes cualidades de nuestro barco, pero yo no podía ser menos que sentir absoluta inutilidad de la esperanza misma. Me preparaba melancólicamente para una muerte, que en mi opinión no podía demorar ya más de una hora. Por cada nudo que el barco recorría del mar negro y tenebroso, adquiría más violencia. Por momentos jadeábamos para respirar elevados a una altura superior a la de los abatos. Y otras veces nos mareaba la velocidad de nuestro descenso al infierno acuoso, donde el aire se estancaba y un sorbido turbaba el sopor del kraken. Nos encontramos en un fondo de los abismos, cuando un repentino grito de mi compañero resonó horriblemente en la noche. ¡Mire, mire!, exclamó chillando junto a mi oído. ¡Dios Todopoderoso! ¡Mire, mire! Mientras hablaba percibí el resplandor de una luz mortecina y rojiza que corría a los costados del inmenso abismo en que nos encontramos, arrojando cierto brillo sobre nuestra cubierta. Al levantar la mirada contemplé un espectáculo que me heló la sangre. A una altura tremenda, directivamente encima de nosotros, en el borde del mismo precipicio líquido, flotaba un gigantesco navío de quizás 4.000 toneladas, pese a estar en la cresta de una ola que lo sobrepasaba más de 100 veces en altura. Su tamaño excedía el de cualquier barco de línea o de cualquier compañía de islas orientales. Su enorme casco era unos negro profundo y sucio, y no lo adornaban los acostumbrados mascorones de los navíos. Una sola hilera de cañones de bronce asomaba por las portañolas abiertas, y las relaciones de superficie reflejaban las luces innumerables linternas de combate que se balanceaban de un lado a otro en las jarcillas, por lo que me asombró la estupefacción y nos provocó que en el medio de ese mar sobrenatural y de ese huracán ingobernable navegara en todas las velas más desplegadas. Al verlo por primera vez solo distinguimos su proa, y poco a poco fue alzándose sobre el sombrío horrible torbellino. Durante su momento de intenso terror, se detuvo sobre el vertiginoso pináculo, como si contemplara su propia sublimidad. Después se estremeció, vaciló y se precipitó sobre nosotros. En ese instante no sé qué repentino dominio de mí surgió en mi espíritu. A los tropezones retrocedí todo lo que pude hacia propa, y allí esperé sin temor la catástrofe. Nuestro propio barco había abandonado por fin la lucha, y se hundía a la proa en el mar. En consecuencia recibió el impacto de la masa descendente en la parte ya sumergida de su estructura, y el resultado inevitable fue que me vi lanzado con violencia irresistible contra los obenques del barco desconocido. En el momento que caí, la nave viró y se escoró. Supuse que la consiguiente confusión había impedido que la tripulación reparara en mi presencia. Me dirigí sin dificultad, sin haber visto, hasta la escotilla principal, que se encontraba parcialmente abierta, y pronto encontré la oscuridad de ocultarme en la bodega. No podría explicar por qué lo hice. Tal vez el principal motivo haya sido la indefinible sensación de temor que desde el primer instante me provocó a los tripulantes de ese navío. No estaba dispuesto a confiar a personas que a primera vista me producían una vaga extrañeza, duda y aprehensión. Por lo tanto,
Consideré conveniente encontrar un escondite en la bóveda